Pues buenos días, bienvenidos al primer repaso de la actualidad del día aquí en Negocios Televisión. Son las 7 de la mañana, es viernes. Para los mercados es una triple hora bruja, jornada de vencimientos de futuros, de opciones sobre índices y acciones y por lo tanto jornada de volatilidad en un momento en el que por supuesto todavía resuenan los ecos y la decepción por ese dato de inflación mayorista en Estados Unidos que decepcionaba, que vuelve a encallar esa batalla contra la inflación y solo en ese tiempo de descuento porque la semana pasada, en torno a ese 19, Día del Padre de todos los bancos centrales, Jerome Powell tendrá que hablar y que defender en lo que se espera un tono hawkish su decisión de su camino para encauzar esa política monetaria y sobre todo con esa orientación, lo que espera el mercado sobre cuándo llegará el momento del pivote. Decepción en la macro que tiene la resaca en la jornada de hoy y que por supuesto se sigue completando con las referencias que llegan esta mañana con datos que vuelven a levantar la preocupación sobre el sector inmobiliario en China, donde se hunden los precios y donde el Banco de China además mantiene sin cambios ese tipo de interés, esa facilidad de depósito a un año en el 2,5%. Pero sin embargo el protagonista del día lo tienen aquí, se llama Emmanuel Macron, se llama geopolítica y se llama elevar la tensión y acercar lo que puede ser un escenario de guerra para Europa. De hecho, es la primera vez que Europa está en una guerra tan abierta desde la Segunda Guerra Mundial, cuando Rusia comenzó esa guerra en Ucrania. Pero ahora Emmanuel Macron ha hablado y tan solo unos días después de haber levantado todas las ampollas por poner sobre la mesa la posibilidad y la necesidad de enviar tropas, ahora lo que dice es que Francia, que ellos están dispuestos para responder, aunque nunca van a llevar la iniciativa para llevar a cabo un ataque, pero asegura que Europa, que Francia tiene que estar lista para defender a la propia Europa y por lo tanto vuelve a poner sobre la mesa la posibilidad de enviar tropas a Ucrania. Lo que ha dicho en una entrevista que era muy a nivel doméstico a priori esa entrevista, pero que evidentemente sus ecos redundan a través del globo y sobre todo a través de toda Europa, es que Putin no puede ganar la guerra y que ganar la guerra, ese adversario, sería poner en riesgo todo el escenario de paz y vernos abocado, por tanto, a lo que podría ser ir un paso más allá y, por lo tanto, señalando la necesidad de hacer respuesta a Putin y por supuesto hacer que Rusia pierda, porque dice que si Moscú, que si el Kremlin, que si Vladimir Putin gana esta guerra, la credibilidad de Europa se reducirá a cero y por lo tanto vuelve a poner sobre la mesa esa necesidad de apoyar a Ucrania, de ese envío de tropas, señalando como además en este tiempo atrás se ha ido negando lo que iba a ser al final una evidencia, el envío de armamento, el envío de aviones y ahora lo que dice es que Francia va a estar dispuesto a responder a ese envío de tropas y por supuesto ha instado a todos los europeos a no ser débiles y a prepararse para responder pero no llevar la iniciativa en un ataque. Emmanuel Macron se ha convertido sin lugar a dudas en el protagonista de las últimas horas en una jornada en la que a priori además por el lado de la geopolítica y del tablero internacional era el informe anual de la OTAN, de la alianza, quien absorbía el protagonismo con las declaraciones de Jens Stoltenberg, el secretario general de la Alianza, que hacía un repaso absoluto sobre las grandes cuestiones que preocupan a la Alianza y punto por punto, por supuesto, lo primero y sobre todo es el posicionamiento de la Alianza frente a lo que es la amenaza de Rusia, la amenaza del Kremlin. Así, Jens Stoltenberg ha reclamado y ha elevado la urgencia de que Ucrania reciba esas armas, esas municiones para poder responder a los ataques de Rusia. También, por supuesto, se ha pronunciado en torno a ese escenario electoral que se presenta en los próximos días, de este 15 a este 17 de marzo, y en el que sin sorpresas Vladimir Putin se renovará en el asiento, en el poder del Kremlin durante 6 años más y cuestionaba evidentemente ese escenario vestido de escenario democrático y por supuesto también a la hora de hablar sobre lo que es esas tropas que se van acercando por parte de Rusia a la frontera de Finlandia, ha subrayado cómo el Estado
estado báltico, recordemos, el primero, Finlandia-Suecia, en incorporarse a la alianza, el número 31, justo poco después de que se arrancase la guerra de Ucrania por parte de Rusia, dice que cuenta con toda la protección de la alianza y que por lo tanto no tiene que preocuparse porque ahora está Finlandia, decía, más segura que nunca. Y por supuesto, junto con esa geopolítica que sin lugar a dudas, ese tensionamiento, escribe la crónica y la tensión del tablero internacional y de la mañana, está también lo que está tratando de hacer Javier Milei, el presidente de Argentina, en lo que ha supuesto el último revés, y eso que entraba en el poder el pasado mes de diciembre, y esta vez en el Senado, que ha bloqueado ese decreto para desregular la economía. Ha sido una votación con la que el nuevo mandatario ha visto torpedear su intento por llevar a cabo ese cambio de la política, ese decreto de emergencia emitido por el presidente para desregular la economía y que ahora, con el que quiere además eliminar más de 300 regulaciones, marcos legislativos y que en principio tiene que estar vigente hasta que la Cámara Baja también lo vote. Nuevo revés que sin lugar a dudas va a ser otro de los grandes epicentros geoeconómicos que va a centrar la atención, sin olvidar que lo que resuena a esta hora son las palabras de Emmanuel Macron. Des limites. Ils ont des limites. Il y a 2 ans, nous disions jamais on enverra de chars. On l'a fait. Il y a 2 ans, on disait jamais nous n'enverrons de missiles de moyenne portée. On l'a fait. Mais on disait jamais on enverra d'avions. Certains sont en train de le faire. Donc, nous avons mis trop de limites, si je puis dire, dans notre vocabulaire. Nous ne sommes pas dans l'escalade, nous ne sommes pas en guerre contre la Russie. Simplement, il faut être clair, nous ne devons pas laisser la Russie gagner. Mais jamais nous ne mènerons d'offensive, jamais nous ne prendrons l'initiative. La France est une force de paix. Simplement, aujourd'hui, pour avoir la paix en Ukraine, il ne faut pas être faible. Et donc, il nous faut lucidement regarder la situation et il nous faut avec détermination, volonté, courage, dire que nous sommes prêts à mettre les moyens pour atteindre notre objectif qui est que la Russie ne gagne pas. Si on est prêt, c'est... Oui, je vous le dis avec la plus grande solennité, ce début d'année 2024 doit être pour nous celui du sursaut. Donc si nous ferons ce qui est nécessaire pour atteindre notre objectif. Parce que si la Russie venait à gagner, la vie des Français changerait. De quelle manière ? Nous n'aurons plus de sécurité en Europe. Qui peut penser une seule seconde que le président Poutine, qui n'a respecté aucune de ses limites et aucun de ses engagements, s'arrêterait là? Donc, Et si la Russie gagne cette guerre, la crédibilité de l'Europe sera réduite à 0. Quelle serait la crédibilité sur notre sol d'une puissance, l'Union européenne, de ses membres qui auraient laissé faire cela? Si la guerre venait à s'étendre en Europe, ce serait le seul choix et la seule responsabilité de la Russie. Mais décider, nous, aujourd'hui, d'être faibles, décider, nous, aujourd'hui, que nous n'y répondrions pas, c'est déjà être dans la défaite. Pourquoi vos homologues ne le disent pas? 8 minutos pasan de las 7 de la mañana. La crónica de este 15 de marzo de viernes viene empañada de grandes titulares geopolíticos y, por supuesto, geoeconómicos. La primera noticia nos hace mirar a los que están despiertos a esta hora y a los datos que acabamos de conocer y que vuelven a elevar la tensión y la incertidumbre en torno a ese sector inmobiliario clave en la economía china. Los precios de las viviendas, tanto de las nuevas como de las de segunda mano, en las principales ciudades del gigante asiático han vuelto a caer en febrero a medida que se agudiza la crisis inmobiliaria. En las más ricas, las que se llaman las de primer nivel, ha caído un 1% respecto a un año antes, mientras que en las de segunda mano hay un desplome del 6,3% según la Oficina Nacional de Estadística. En las del sur, Guangzhou y Shenzhen, los precios de esas viviendas nuevas han caído el 4,6% y el 4,8%. Respectivamente, en una semana en la que las referencias sobre el sector inmobiliario poco han despertado la calma, porque por una parte Moody's ha rebajado la calificación de la deuda de Vanke, una de esos grandes desarrolladores respaldado por el Estado y con sede en Shenzhen, y en un momento en el que además desde Pekín lo que se defendía es que si los gigantes promotores tienen que ir a la quiebra, deberán ir a la quiebra. Con todo esto y mirando a los mercados chinos, el índice Hansen Mainland Property
Moody's, que sigue a esos promotores, está cayendo un 2,2% esta mañana. Pero más noticias que llegan por parte de China, porque el Banco Popular de China ha decidido mantener en el 2,5% ese tipo de interés a un año en la facilidad de préstamo a ese medio plazo. Además, la institución monetaria ha añadido que ha inyectado 387.000 millones de yuanes de liquidez al sistema bancario a través de una nueva inyección a un año, que 481.000 millones de yuanes vencen este mismo mes. Al mismo tiempo, ha drenado, dice, que ha retirado 94.000 millones de yuanes a través de esa facilidad de préstamo a medio plazo a un año, lo que supone el primer drenaje en 15 meses, junto con una inyección que ha comunicado de 13.000 millones de yuanes a través de su programa de repos de recompra inversa a 7 días a un tipo de interés del 1,8%. Y por supuesto, junto con los grandes titulares económicos de esta mañana, geoeconómicos y macroeconómicos, a esta hora lo que más resuena son las voces, las palabras que Emmanuel Macron, el presidente de Francia, ha puesto sobre la mesa en las últimas horas y que ha vuelto a suponer elevar el tono y las críticas en torno a la Rusia de Vladimir Putin, al que ha señalado como un adversario que no se va a detener en Ucrania si derrota a las tropas de Kiev en el conflicto que ya ha entrado en su tercer año, y ha instado a los europeos a no ser débiles y a prepararse para responder. Macron dice que en una entrevista realizada en las últimas horas está listo para responder por todos los medios necesarios para que Rusia no gane la guerra, incluido el envío de tropas, aunque matizaba que nunca llevará la iniciativa del enfrentamiento directo con Moscú, declaraciones con las que vuelve a levantar ampollas y despertar y desatar la controversia después de que hace unas semanas afirmase que no se podía descartar el envío de tropas terrestres a Ucrania en el futuro, recibiendo las críticas y el rechazo por parte de sus socios en la OTAN y también en Europa. Vamos a escuchar a Emmanuel Macron. Mais ils ont des limites. Ils ont des limites. Il y a 2 ans, nous disions jamais on n'enverra de chars. On l'a fait. Il y a 2 ans, on disait jamais nous n'enverrons de missiles de moyenne portée. On l'a fait. Mais on disait jamais on enverra d'avions. Certains sont en train de le faire. Donc, nous avons mis trop de limites, si je puis dire, dans notre vocabulaire. Nous ne sommes pas dans l'escalade, nous ne sommes pas en guerre contre la Russie. Simplement, il faut être clair, nous ne devons pas laisser la Russie gagner. Jamais nous ne mènerons d'offensive, jamais nous ne prendrons l'initiative. La France est une force de paix. Simplement, aujourd'hui, pour avoir la paix en Ukraine, il ne faut pas être faible. Et donc, il nous faut lucidement regarder la situation, et il nous faut, avec détermination, volonté, courage, dire que nous sommes prêts à mettre les moyens pour atteindre notre objectif, qui est que la Russie ne gagne pas. Si on est prêt, c'est... Oui, je vous le dis avec la plus grande solennité, ce début d'année 2024 doit être pour nous celui du sursaut. Donc si nous ferons ce qui est nécessaire pour atteindre notre objectif. Parce que si la Russie venait à gagner, la vie des Français changerait. De quelle manière ? Nous n'aurons plus de sécurité en Europe. Qui peut penser une seule seconde que le président Poutine, qui n'a respecté aucune de ses limites et aucun de ses engagements, s'arrêterait là? Donc, Et si la Russie gagne cette guerre, la crédibilité de l'Europe sera réduite à 0. Quelle serait la crédibilité sur notre sol d'une puissance, l'Union européenne, de ses membres qui auraient laissé faire cela? Si la guerre venait à s'étendre en Europe, ce serait le seul choix et la seule responsabilité de la Russie. Mais décider, nous, aujourd'hui, d'être faibles, décider, nous, aujourd'hui, que nous n'y répondrions pas, c'est déjà être dans la défaite. Pourquoi vos homologues ne le disent? Declaraciones de Emmanuel Macron con las que se cerraba esta sesión de jueves, pero horas antes escuchábamos al secretario general de la OTAN, a Jens Stoltenberg, en su análisis de la alianza, su examen anual en el último año, y en el que trataba algunos de los grandes asuntos, por supuesto, que preocupan a toda la alianza. Stoltenberg ha instado a los países, a los 32 de la organización, a incrementar de forma urgente la ayuda armamentística, la entrega de munición a Ucrania, ya que se está quedando sin ella
compartía una idea en la que subrayaba la necesidad de ese armamento para responder a los ataques de Rusia y con el fin, decía Stoltenberg, de evitar que triunfe el autoritarismo, como describía, del presidente ruso de Vladimir Putin. Además, el secretario de la Alianza criticaba que las elecciones que se celebran este fin de semana en Rusia no serán ni libres ni justas, dado que Putin, dice, no cuenta con rivales competitivos porque sus principales opositores, decía, están en la cárcel, en el exilio o incluso, apuntando, fueron asesinados. Además, Stoltenberg, que respondía a preguntas sobre la presencia de las tropas rusas en la frontera con Finlandia, apuntaba que ahora Finlandia, que el país báltico, está mucho más seguro por pertenecer a la OTAN. Vamos a escuchar a Stoltenberg. Finland is safer now than before they joined the alliance, because now Finland is covered by our collective defense clause, Article 5, one for all for one. Almost all the Russian land forces are engaged in the war of aggression against Ukraine. So we don't see any imminent threat against any NATO ally. But of course we will monitor, follow closely what Russia does along NATO borders. But NATO has been able to protect NATO allies for 75 years and will continue to do so, including with Finland. Stoltenberg repasando los grandes puntos de preocupación y, por supuesto, también con esa mirada puesta en las elecciones que arrancan este viernes del 15 al 17 en Rusia y que, salvo sorpresa, revalidarán a Vladimir Putin 6 años más al frente del poder ejecutivo del Kremlin, de Moscú, de Rusia. En este contexto, el gobierno de Estados Unidos, la administración Biden, ha subrayado que no va a reconocer el resultado de las elecciones rusas que se celebren en los territorios ucranianos ocupados y ha advertido que usará las herramientas a su disposición para que rindan cuentas los responsables de minar su soberanía. En su comparecencia, el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, ha señalado que Estados Unidos condena los continuos esfuerzos de Rusia por socavar la soberanía, la integridad territorial y la independencia política de Ucrania mediante lo que ha calificado como elecciones falsas celebradas en los territorios ucranianos ocupados. Y el presidente de Polonia, Duda, ha señalado que hay que acabar, que hay que parar el imperialismo ruso para que deje de tener ese deseo, dice, de quitarle la libertad a más países y hacer a naciones trabajar como esclavos de Rusia. Vamos a escuchar a Duda. If Russia wins the war in Ukraine, if Putin wins the war in Ukraine, he will attack one more time. He will attack other states because this is Russian imperialism. Y más de Rusia, porque ha advertido Moscú que la producción de petróleo va a disminuir tras el ataque ucraniano a las refinerías. Estos 3 ataques con drones a las refinerías que han sido punto de atención esta semana desde el martes. El Ministerio de Energía ruso ha señalado que la cantidad de productos refinados disminuirá debido a que tienen que reparar precisamente esas instalaciones de refino. Pavel Sorokin, viceministro energético, ha querido dejar claro que el mercado interior, eso sí, está cubierto y que no habrá escasez. Sin embargo, dice, Rusia tendrá que aumentar sus exportaciones de crudo para sustituir los productos procesados. En marzo, las exportaciones de crudo vía marítima de Rusia se acercaron a niveles récord tras la pandemia, ya que unos 400.000 barriles diarios que no pudieron procesarse debido a esos ataques de drones se exportaron como crudo, según ha señalado Víctor Catona, analista jefe del grupo Kepler. Y esta mañana nos levantamos con más detalles, con más informaciones en torno a esa flota fantasma de Vladimir Putin, esa flota fantasma rusa. Los petroleros rusos, que son los que eluden las sanciones occidentales, recurren a seguros que parecen imposibles de ser reclamados según los documentos filtrados que exponen los riesgos que asume de alguna manera esa flota oscura. Según los archivos a los que han tenido acceso Financial Times y también el grupo danés de medios de comunicación Danwatch sobre el transporte marítimo, revelan que varios buques rusos que zarpan del Báltico cuentan con seguros que pueden anularse fácilmente en caso de desastre. Ingostrak, en concreto, que es la que citaba Financial Times, una aseguradora con sede en Moscú, ofrece una cobertura especial para que sus clientes navieros
puedan entrar en puertos de todo el mundo, pero en la letra pequeña del contrato incluye una cláusula de exclusión de sanciones que invalidaría las reclamaciones relacionadas con la mayoría de los petroleros que transportan ese petróleo ruso. Los acuerdos seguros, de esos seguros de la flota oscura con Ingostrak exponen potencialmente a los estados costeros de Europa y de Asia a lo que supondrían los enormes costes potenciales de una limpieza en caso de vertido. Y más asuntos que nos hacen mirar a Argentina, porque el Senado argentino ha rechazado ese amplio decreto de emergencia del presidente Javier Milei para desregular la economía. Varapalo para el presidente, que se saldaba con una votación de 42 a 45 para rechazar el decreto y 4 abstenciones. El plan de emergencia lanzado el mes de diciembre, ese plan de Milei modifica o elimina más de 300 regulaciones en áreas como el mercado de alquiler, los minoristas en alimentos o el transporte aéreo, las propiedades en tierra. Permanecerá vigente ahora sí hasta que la Cámara Baja también lo vote y Milei enfrenta así ese nuevo revés mientras lucha por implementar su agenda para lograr reformas duraderas en medio de ese Congreso que le resulta hostil y su coalición La Libertad Avanza controla menos del 10% de los escaños del Senado. Y más asuntos. El vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, considera que hay que volver a hablar de reformas estructurales en Europa para hacerla más competitiva y más productiva y asegura que esos son los ejes y tienen que elevarse como los retos importantes para el crecimiento. Considera que Europa se está quedando atrás respecto a otras regiones del mundo como China y Estados Unidos y aboga además por subidas salariales, pero pide que sea compatible con la estabilidad de precios. Y en este contexto, por supuesto, es tiempo de acercarnos a ver qué está pasando con los mercados en esta jornada de triple hora bruja y además una hora de resaca de lo que fue ese decepcionante dato de inflación al productor de esa inflación mayorista en los Estados Unidos. Estamos viendo cómo esta mañana en Asia el índice Nikkei en Tokio pierde el 0,26% hasta los 38.707 puntos. Estamos viendo cómo el Hansen de Hong Kong está protagonizando también en esta madrugada asiática caídas del entorno del 2% en una jornada en la que está pesando y mucho la caída del sector inmobiliario y por supuesto también importante lo que está siendo esos ecos después de haber visto un Wall Street que cerraba con caídas generalizadas tras ese dato de inflación mayorista y que hacía que mirando al mercado de bonos esa rentabilidad, ese Treasury a 10 años registrase el mayor salto, la mayor subida en un mes tras los datos de inflación y alimentando por tanto esa crónica, ese tensionamiento en el mercado de bonos cuando nos encontramos en plena cuenta atrás para la nueva cita con la política monetaria con Jerome Powell y en un momento en lo que se renueva la preocupación de que los nuevos informes puedan retrasar ese calendario del pivote que tanto esperan los inversores. Entre los títulos protagonistas hemos visto en las últimas horas a títulos como Adobe desplomarse un 10% por débiles previsiones de ventas. La compañía ha publicado unos sólidos resultados del primer trimestre fiscal, pero se quedaba ligeramente corto con las previsiones sobre los ingresos trimestrales y eso acabó por marcarle su cotización y junto con esa noticia que llegaba por parte del mercado americano, la noticia también mirando a ese lado del charco, pero mirando a Brasil, el Grupo Dia ha comunicado su decisión de poner en marcha un proceso de reestructuración en su filial en Brasil que contempla como la medida más inmediata el cierre estratégico de 343 tiendas, el 58% del total, para centrarse así en lo que está siendo vital para la reestructuración de su negocio en esa parte del mundo y apostando claramente por ese potencial crecimiento del grupo en España y Argentina. Con todo esto hacemos una pequeña pausa para publicidad y enseguida volvemos.